Y Elías es el académico que yo más respeto en el término de mapear lo que es el modelo chino. Y hoy el término académico reconocido es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Es el término académico que la gente usa para referirse a China, ¿no? Refutando el concepto de es socialismo de mercado o es un capitalismo de Estado. O sea, refutando como esas dicotomías simples, más bien el término académico es nueva formación socioeconómica. ¿Por qué? Porque tiene suficiencia de tecnología política nueva para justificar el término nueva formación socioeconómica. Pero claramente tiene una orientación socialista por los propios valores del Partido Comunista Chino y los 50 artículos de la Constitución que son casi sacados del marxismo. Pero me gusta que lo que mencionas, y muy adecuado a la realidad material china, que es el enfoque hacia la productividad, a la innovación y hacia el beneficio para la clase trabajadora. ¿Por qué le tiene miedo a la izquierda hablar de aquello? Exacto. Este es el ejemplo chino, el mayor éxito de la historia de la humanidad en reducción de pobreza. 800 millones de personas. ¿Y en cuántos años? 40. ¿No? Sí, y es un una sistema locura, muy pragmático, sí, porque sí. tienes Eso es lo que me planificación gusta. central, Sí. tienes regulación central y donde el mercado funciona mejor, deja que funcione. Exacto. Pero siempre controlado por la sociedad, es decir, el mercado en función de la sociedad, Siempre. no la sociedad en función del mercado. Eso es lo que Deng Xiaoping, o sea, Y no importa ese- qué color sea el gato. Y ese es el gran debate ideológico. Nadie en el siglo XXI puede negar el mercado. Claro. Pero una cosa es el mercado como amo y otra cosa es el mercado como siervo. Sin duda. Ok. Bueno, Deng Xiaoping decía, el mercado es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Amo. Tal cual. No, y También aparte, decía, no importa el color del gato. mientras case ratones. Lo importante es que case ratones. Y que sus ojos sean rojos. Que esa es la tercera parte de la frase que poca gente sabe. Leyendo el librito de Mao viene ahí y que sus ojos sean rojos. Entonces, bien formado. Pero entonces, pasando a la siguiente, porque me gusta mucho el tema de la innovación, porque además también China hoy es el que tiene el mayor número de artículos científicos por año. Entonces, ¿cómo pudiera hacer la izquierda para no abandonar sus virtudes humanistas, por decirlo así, o de justicia, como decías, pero sí comprometerse con un camino de desarrollo? O sea, ¿cuál sería el llamado? Porque no la hay invitación? contradicción, por el contrario, hay complementariedad. Hablamos de distribución, de equidad, pero ¿qué va a distribuir si no hay producción? Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de transformar la base material precisamente para garantizar derechos. Y ahí viene la parte ideológica, ¿no? Crear una parte material respetando derechos humanos, respetando derechos del trabajador, respetando la dignidad humana, un crecimiento pro pobre. Yo creo que el primer paso de cualquier justicia social es lograr alcanzar una sociedad de no pobres y que la política económica en países en vías de desarrollo como los nuestros debe medirse sobre todo por cuánto reduces la pobreza absoluta, sobre todo la pobreza absoluta, pero en general toda clase de pobreza. Pero ese crecimiento, ese desarrollo de base material va a ser con justicia, con dignidad, con equidad. Y ahí viene el componente, sobre todo ideológico. Sí, sin duda. Mira, la verdad es que también había otros temas de cuestión geopolítica que me gustaría platicar contigo, pero los voy a pasar así rápidamente. Creo que China ya platicamos un poco, que creo que estamos alineados en opinión. Me gustaría saber un poquito tu lectura de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia en este momento, ¿no? Y dada la nueva llegada de Trump, o sea, ¿cómo ves ese conflicto? Mira, yo no voy a justificar la invasión rusa y Ucrania, pero claramente hubo provocación. Claramente hubo rompimiento de todos los acuerdos, que la OTAN no podía extenderse hacia el este, porque era una amenaza. El equilibrio atómico se basa en la destrucción mutua asegurada, MAD en inglés, mutual assured destruction. Mutual assured destruction. Assured destruction, yes. ¿No? Entonces, destrucción mutua asegurada, MAD. Y cuando vas a poner misiles en la frontera de Ucrania, eran como los misiles cubanos, ¿no? Y que por eso casi hay invasión de Estados Unidos. Es jaque mate, es un jaque mate. Entonces no lo podía permitir Putin. Claro. Yo creo que debió insistir en otras esferas, debió buscar otras alternativas. No justifico la invasión, pero claramente hubo una provocación. Y permanente. No de unos meses, de muchos años. Sí. ¿Y te parece que la llegada de Trump ahora al poder va a llevar un nuevo tipo de negociación? O sea, porque Trump prometió, ¿no?, resolverlo en un día, y ahora ya hay intentos de negociación. ¿Hacia dónde te parece que va el conflicto? Sí, yo creo que Trump, una de las cosas positivas, pocas cosas positivas que ha llegado al poder, es que puede finalizar el conflicto Ucrania-Rusia. Él es cercano a Putin. Sí. Los republicanos, más que por pacifistas, por convicción, por tacaños, no les gusta involucrarse en conflictos extranjeros. Pat Buchanan decía, la única guerra que debíamos pelear fue la guerra de independencia. Y ya. Ni primera, ni segunda guerra mundial, nada. Entonces, no no son como los demócratas que les encanta intervenir en todas partes del mundo. Entonces, yo creo que Trump, con su pragmatismo, más allá de su multitud de efectos, podría, de hecho creo que lo va a lograr por su cercanía con Putin, con los líderes en conflicto, podría lograr la paz entre esos dos países. Ojalá. Sí. Y ahora el siguiente conflicto que me gustaría, bueno, que este ni siquiera califica como conflicto, más bien el genocidio del pueblo palestino. O sea, ¿tú crees que...? Sí, eso no es conflicto, eso es masacre. Sí, es masacre, sin duda es genocidio. ¿Y qué crees que pueda pasar ahora con Trump en el poder? Porque AIPAC sigue sumamente fuerte y aquí la verdad en cambio es que soy más pesimista, ¿no? Porque, ¿Ah, sí? Porque los judíos manejan Estados Unidos. Sí, sin duda. O sea, no es que
Israel es un estado más de Estados Unidos, parece que Estados Unidos es un estado más de Israel, una provincia más de Israel. Entonces, es impresionante, es impresionante la pérdida de perspectiva con respecto a Israel, cómo existe el apoyo en el Partido Demócrata, Republicano, para cualquier abuso del gobierno, porque no es el pueblo israelita, no, el pueblo del gobierno de Israel. Entonces ahí tengo mayores dudas, ¿no? Ojalá que la paz que se ha firmado sea estable, pueda perdurar en el tiempo, pero ya hay un pueblo masacrado, ya hay un genocidio. ¿Quién responde por todo eso? ¿Y quién garantiza que en el futuro no va a ocurrir lo mismo? ¿No? Claro, incluso permita lo mismo, como se permitió esta vez. Sí, incluso es preocupante que ahora a lo mejor puedan irse contra West Bank y contra Cisjordania, o sea, porque de verdad... Por los demás territorios. Sí, por los demás territorios, porque digo, la intención clara que tienen ellos como colonos... Lo ha dicho Netanyahu lo ha dicho claramente, ¿no? Ellos quieren colonizar completamente el territorio. Sí. Ahí la verdad es que sí es una catástrofe. Y enfocándonos específicamente en el ascenso de Trump o en el regreso de Trump al poder, son muchas preguntas, pero una específica que me gustaría escucharte, sobre todo por la derecha latinoamericana, que suele ser tan pro-trumpista, tiene estos matices como de discurso libertario, aunque seguramente no lo entienden, cuando realmente solo les encanta el sabor a suela de botas, que esto es como la descripción de la política de la derecha latinoamericana, es que están enamorados del sabor de la suela de la bota. Pero ¿cómo pueden conciliar la derecha latinoamericana supuestamente defender el libre mercado y defender a Trump, que claramente es un proteccionista, o sea, que es un soberanista, proteccionista, nacionalista? O sea, ¿cómo se hace esa locura? ¿Seré yo el esquizofrénico? No, una mezcla de ignorancia, novismo. Mira a Milei abrazándose con Trump y tienen diametralmente criterios... Y lo pusieron contra la pared. Opuestos. En cuanto a comercio, por ejemplo, Trump es proteccionista. Claro. Y cuidado, yo en el lugar de Trump probablemente sería también proteccionista. Porque cuando mis empresas se están yendo a la India, a China, buscando mano de obra más barata, y después me mandan esos productos a Estados Unidos, cuando perdieron puestos de trabajo, hicieron tanto daño, bueno, yo les pongo aranceles también. Obvio. Y evito que se vayan. Claro. ¿No? Pero en todo caso, esa es la antítesis del pensamiento de Milei, que se cree libertario, aunque no sé si entiende bien esa palabra. En lo económico se expresa en el anarcocapitalismo de Murray Rothbard. Pero creo que ni lo ha leído el pobre hombre. ¿no? Ni lo ha leído. Ojalá entonces, que no, y va a abrazar a Trump, que es proteccionista. Entonces, se trata de mucha ignorancia, mucho esnovismo y mucho entreguismo. ¿no? Te ven ahí una derecha, un líder derecha, entonces ya se van a poner de alfombra, y en la derecha hay diferentes vertientes, y la vertiente de Trump es totalmente diferente en el caso de Milei, ¿no? Claro, sí. La vertiente de Milei. Y luego lo otro que me parece también irreconciliable es esta noción de, no, es que defendemos los valores tradicionales familiares. Entre Trump y Elon Musk tienen 8 esposas, 14 hijos en 13 países. Y la acusación de agresión sexual y todo aquello. ¿no? O sea, ya uno no sabe si reír o llorar. Exacto. Sí. O sea, me parece muy raro eso. Y a ver, y aquí pregunta. Es que como son anti-gay, contra el aborto, que son los valores familiares, y el resto, el respeto a las mujeres. Abrieron una ceremonia con YMCA, que es el himno gay de hace 45 años. O sea, de verdad no entiendo, ¿eh? O sea, sinceramente yo veo todo esto y digo, bueno, o sea, en la cabeza de alguien da sentido. Pocas cosas que hay que reconocer a Trump, que no trata de disimular, se presenta como es. Claro. Yo le he dicho, yo soy un mujeriego. Sí. Y ahora que nos digan que respeten los valores familiares, estamos locos. No, es absurdo. Sí. Y ahí, ¿será un poco el efecto de la propaganda o cuál es tu lectura? O sea, haciendo la pregunta más clara, discúlpame. La pregunta clara sería, ¿cómo ha hecho la derecha para canalizar el desánimo de la clase trabajadora para transformarlos en votantes en contra de sus intereses? Porque no es necesariamente en contra de sus intereses, han hablado en función de sus intereses. Trump le dijo a los blue collar, yo voy a defender sus puestos de trabajo. Voy a evitar que inmigrantes vengan a quitarle esos puestos de trabajo. Voy a evitar que las empresas se vayan a otro país y que desaparezcan esos puestos de trabajo. Le está hablando a la clase trabajadora. Pero es un poco hipócrita en práctica, porque, por ejemplo, estuvo el debate de la visa HB1, donde él salió a defender a Elon Musk, donde Elon Musk decía, no, para los puestos de alto valor, como los ingenieros, sí queremos permitir que vengan. Bueno, es que eso es lo que han hecho ellos, es lo que practica Suiza, ¿no? Claro. Una migración muy selectiva en función de sus intereses. Claro. Pero está hablando pues esa clase trabajadora. Pues un ingeniero del extranjero no le va a hacer competencia a un trabajador sin preparación universitaria, etcétera, ¿no? Claro. Entonces no hay problema en ese sentido. Pero que venga un migrante a disputarle el puesto a un trabajador, a un blue collar estadounidense, sí hay un problema. Y eso a eso se refirió Trump. Entonces, ¿te parece que lo que está prometiendo Trump a la base trabajadora americana es quitar los latinos inmigrantes de los puestos blue collar, o sea, de los puestos de bajo costo, y ahí dejar a los americanos y seguir permitiendo la migración? Está diciendo a la clase trabajadora estadounidense, voy a proteger sus puestos de trabajo.